Estimados presentes, en la siguiente exposición sobre el curso de Instrumentos de Control PI 415 de la sección A, presentaremos el proceso de producción de ácido acético del grupo número 5, cuyos integrantes son Bellido, Tyrone, Popayán, Jefferson, Quispe, Milagros, Ruiz, Victoria, Treviños, Ángel. En este apartado presentaremos las estrategias de control. Tenemos el siguiente flowsheet, que es el proceso de producción de ácido acético, el diagrama de proceso, también el diagrama de ingeniería o sistema de control. Y esta es la segunda parte del diagrama de sistema de control. Y a continuación le doy pase a mis compañeros para que vayan presentando los apartados de esta exposición. Gracias. Gracias, profesora. Yo soy el compañero Bellido Romero. Voy a hablar acerca de lo que es el trabajo de semestre, que es acerca de la nomenclatura. Existen 3 tipos de nomenclatura, el cual se van a mostrar a continuación. Tenemos lo que es el tipo A, tipo B y tipo C. Para el tipo A es aquella que se designa la variable controlada para el lazo medida y sistema de monitorización, el cual se van a ver diferentes tipos por diferentes letras, ¿no? A, F, L, N, O en esos casos, el cual representa respectivamente análisis, caudal, nivel, circulación y entre otros como se aprecia en la tabla. Luego tenemos el tipo B, aquella que designe el equipo o la zona al cual va asociado el control o la medición. Del tipo C es aquella que designa el número de lazo en el cual haya más de un lazo medido o de control para las variables A o B, respectivamente. Acá vemos algunos ejemplos, el cual tenemos, por ejemplo, el AR200-1, que es un lazo que controla o monitoriza la composición de monóxido de carbono para el área de la recirculación. Bueno, para tener dos consideraciones generales hay 3 clases: el control feedback continuo, el control ratio, el control feedback on-off. Para el primero es un porcentaje cercano al 90% de los controladores de la industria de procesos. Se caracteriza por monitorear la variable controlada de manera analógica. Para el control ratio es un control feed forward que mantiene constante la relación para 2 variables. También se monitorea cada una de ellas. Para el feedback on-off es un control analógico en el cual todo este mecanismo se basa mediante el modo de interruptor, tipo de interruptor. Luego, para la nomenclatura de los elementos de lazo tenemos la estructura siguiente. Dos letras X, luego tenemos A, B, C, el cual A, B, C van a significar lo que se ha mostrado anteriormente, el tipo A, tipo B, tipo C. Y las 2 primeras letras que están de XX son las que se muestran en la tabla, como elemento transmisor, el transductor presión-intensidad, el transductor intensidad-presión, el alarma de alta o el alarma de baja, entre otros. Para mayor calidad se indican algunos ejemplos, como el cual tenemos el válvula todo nada perteneciente al automatismo F-F401, que el código es FHB-F-F400-1. Bueno, luego para los listados y descripción se puede observar ahí diferentes ejemplos, el cual se utilizan en los sistemas de automatización o estrategias de control. Seguimos ahora con los sistemas de control y monitorización para el área 100, tanques de almacenamiento de reactivos. Tenemos como primer elemento el lazo TIC 101.1, que es un control de temperatura de entrada de la corriente de metanol en COL 501, lo cual controla la temperatura de salida de la corriente de metanol que entra al proceso. Se manipula el caudal de agua glicol enfriada. Esto va a ser la variable manipulada. Funciona en cascada como el lazo secundario hacia los reactores 201 y 202. Se puede ver los ítems, la variable controlada, el set point y el modo de control. Esto va a ser para los diferentes lazos que vamos a ver de manera siguiente, para ya no estar repitiendo la última parte, lo que corresponde para cada elemento o ítem. Para el lazo PT101-1 es un control de presión del tanque del almacenamiento de metanol. Esto va a medir la presión a un rango determinado a la entrada de nitrógeno gaseoso y disminuir el nivel del tanque. Se pueden apreciar los parámetros o los ítems en la parte de abajo para este tipo de lazo. El modo de control es on-off.
Ahora, pasamos a sistemas de control y monitorización en el área 200, que es el área de reacción, o como se dice, los reactores. Tenemos el lazo TR201, que es el control de la temperatura para el reactor 201. Mide la temperatura respectivamente y si se desvía del set point o de la temperatura fija, actúa sobre el caudal de agua, que va a circular por medias cañas, que va a disminuir o aumentar el calor transferido, o también va a modificar la temperatura. Tenemos también los ítems y el modo de control, feedback. Luego tenemos el lazo de... Bueno, mi nombre es señor Treviños y voy a continuar con el apartado de lazos de control. El siguiente lazo es el lazo TR212, que controla la temperatura de reacción en este reactor, el reactor R201. Ahora, ¿qué ocurre en este reactor? En este reactor ocurre una reacción de carbonilación de metanol con monóxido de carbono, que se da entre 150 y 200 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura óptima se da entre 190 a 200 grados Celsius. Ahora, ¿qué ocurre con esta reacción? Es que es altamente exotérmica, por lo que sí o sí necesitamos controlar la temperatura de dos formas. ¿Cuáles serían esas dos formas? Mediante el caudal del agua de refrigeración y mediante la temperatura de entrada de corriente de metanol. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos un segundo lazo que controla la temperatura de este reactor? Porque ya el anterior, como mi compañera había comentado, existía un lazo que controlaba esta temperatura. ¿Por qué dos? Pues básicamente en el anterior lazo lo que se tenía era que controlaba la temperatura mediante el caudal del agua de refrigeración, mientras que el de aquí lo hace con la temperatura de entrada de la corriente de metanol. Lo que hace es desviar el set point del controlador TIC201, que este se encarga de regular la temperatura de entrada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué otro lazo? Pues en el anterior lazo, el que mi compañera había comentado, corrige errores pequeños, pero si existe una variación enorme de temperatura, tarda en eliminar este error, mientras que el de aquí no. Este lazo solamente actúa cuando existe una variación importante de más o menos 10 grados Celsius. Ahora, caracterización del lazo. Variable que controla la temperatura del reactor. Variable que manipula el set point del controlador que se encarga de la temperatura de la corriente de metanol. El set point, 190 grados Celsius y la activación en un error de más o menos 10 grados. El modo de control sería control feedback. En lazo análogo tendríamos exactamente el mismo controlador, solo que ubicado en el reactor R202. Lazo AR201. Este se encarga de controlar la concentración del monóxido de carbono de los gases de salida de los reactores R201 y R202. Aquí tendríamos los dos reactores que se unen, pues básicamente tendríamos aquí el lazo que se encarga de la concentración del monóxido de carbono. Ahora, aquí tendríamos la caracterización del lazo. Variable que controla la concentración del monóxido de carbono y que manipula el caudal de salida de gases de los reactores R201 y R202. ¿Con qué set point? Con un set point de 0.55 o 55% molar. Y el modo de control, al igual que el anterior, es control feedback. Aquí tendríamos más de cerca el lazo, acá a la izquierda. Siguiente lazo, el PS202-1. Este controlador se encarga de la presión de entrada de la mezcla del separador S202. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues lo que va a hacer es originar una pérdida de presión que provocará la vaporización de los componentes volátiles en una destilación flash. Entonces, caracterización del lazo. ¿Qué manipula? ¿Qué controla? La presión de entrada. ¿Qué manipula? La misma presión de entrada. ¿Y qué set point va a tener? 2.25 bar. Y el modo de control, al igual que los anteriores, es lazo feedback. Como último lazo que voy a comentar es el lazo LS202-1. Ya habíamos controlado la presión en este separador. Ahora este lazo se encarga de controlar el nivel. ¿Ya? Básicamente controla el nivel, por eso sería la variable manipulada. ¿Y cuál sería la variable, la variable controlada? ¿Y cuál sería la variable manipulada? Lo que va a manipular va a ser el caudal del líquido de salida, esta parte de aquí, del separador. Y ahora, ¿cuál va a ser el set point? 0.6 molar. El modo de control también control feedback. Ahora, ¿qué lazos análogos tenemos? Tenemos en el equipo KR301 y en el separador S301. En el primer equipo un set point de 0.3 y en el tercer separador un set point de 1 metro. Eso sería todo. Área 300, que es el área de purificación que mostramos en la pantalla.
Tenemos el control de proceso continuo, los cuales vamos a describir en este apartado. En este cuadro tenemos la descripción de cada control de proceso. Las variables controladas puede ser caudal, nivel, temperatura. También las variables manipuladas, diferentes entradas o salidas de los separadores, de los reboilers. También en las diferentes funciones o estrategias de control como feedback, feed forward, las que conocemos, y el ítem o la nomenclatura con las cuales se identifican estos lazos de control. También cuenta con automatismos que describimos en el siguiente cuadro, que principalmente va a controlar el caudal, en este caso en esta área de 300. También cuenta con supervisión, monitorización y seguridad, que va a constar de la supervisión de la temperatura, o también cuenta con alarmas de presión de diferencial máxima, o también alarmas de nivel máximo. En este caso, en este lazo, tenemos el lazo FCOL 301.1, cuyo objetivo va a ser controlar y mantener constante el caudal de entrada de gas a la columna de destilación, que es esta, la COL 301.1. Y bueno, nos mencionan que el set point de este control de caudal, o el set point, el caudal está directamente relacionada con el FCOL 501.1, por lo que si se cambia uno de ellos debe de cambiar el otro de manera adecuada para mantener el balance de materia del área 200, de modo que no haya acumulación. En el siguiente apartado, en esta imagen, podemos ver que el FCOL 501.1 viene de los gases de recuperación del área 500, el FCOL 301.1, que sería la columna de destilación que habíamos visto en la imagen anterior, en esta columna de destilación, y el área 200, que es consta de separadores. En este caso tenemos el separador S202 y aquí se ubica nuestro lazo de control. Nos habían mencionado que se debe de mantener el balance de materia para que en el área 200 no haya acumulación. Por ello que existe este lazo de control, que nos sirve para también controlar la constante de caudal de entrada de columna de destilación. Y bueno, vamos a manipular lo que sería la salida del separador 202. Entonces esto lo podemos ver en el cuadro que habíamos mostrado anteriormente. Entonces el lazo de control sería este primero. No tenemos que su descripción sería control de caudal de salida del S202, mezcla purificar, la variable controlada sería el caudal de ingreso de la columna de entrada a la columna 301, como mencionamos aquí, y la variable manipulada, el S202, el caudal de salida del S202, mejor dicho. Su función es un control feedback o estrategia feedback, que consta de que se va a controlar la variable después de que va a ocurrir el proceso, en este caso, el proceso de la separación de S202, ¿no? Y también tenemos que se va a identificar con este nombre. Aquí podemos ver más ampliamente la imagen que habíamos mencionado. Este es el lazo de control. Y bueno, en el siguiente ejemplo tenemos el lazo T-Col 301.1, que tiene como objetivo separar el ácido acético de la mezcla de gases obtenida del separador 202. Aquí lo mostramos. Para ello es necesario controlar la pureza de los productos obtenidos, debido a que los analizadores de procesos adecuados tienen un coste elevado y va a requerir un mantenimiento importante. Se ha optado por inferir la composición de la corriente de colas por la temperatura de ebullición. Por eso que tenemos que el control es la temperatura. Y se va a inferir esta composición, esta pureza a partir de la temperatura de ebullición. Y aquí vemos, tal vez aquí más ampliamente en este recuadro negro, lo que está encerrado aquí en rojo. Tenemos que el lazo de control se va a ubicar en esta zona y va a relacionarse con la salida, ¿no? de la salida de la columna 301. Bueno, el lazo de control T-Col 301.1 va a controlar la temperatura del fondo de la columna. El fondo de la columna es este apartado. Tenemos que con ello la composición del producto de salida
va a regular el caudal de vapor que entra en el reboiler KR301. Y más adelante voy a mostrar el reboiler. Aquí, en primer lugar, tenemos la caracterización del lazo, ¿no? Tenemos su ítem, que es su nomenclatura, TCOL 301.1, la variable controlada, temperatura de fondos de la columna de destilación, la variable manipulada, el caudal de vapor del reboiler, KR301. El set point va a ser de temperatura 117,6 grados Celsius y su modo de control, un modo de control feedback. Aquí vemos el reboiler. Aquí tenemos que la variable manipulada va a ser el caudal de vapor. El caudal de vapor en el KR301, que es el reboiler 301. La temperatura de los fondos de la columna. Estos son los fondos de la columna. Y se van a relacionar con un modo de control feedback. Y bien aquí mostramos en el cuadro que la descripción, ¿no? Sería el control de pureza del producto de temperatura del fondo de la columna de destilación COL 301, en donde se va a controlar la temperatura de ebullición. La variable manipulada va a ser el caudal de vapor de entrada al reboiler KR301, su control feedback y el ítem que los identifica. Bueno, ahora en el siguiente ejemplo tenemos el lazo T LT301.1, cuyo objetivo va a ser controlar el nivel del separador del tanque pulmón T301 mediante la manipulación del caudal de líquido de salida. La caracterización del lazo tenemos su identificación, la variable controlada que será el nivel de líquido, la variable manipulada, el caudal de líquido de salida del T301, que es tanque 301, el set point que va a estar a un nivel de 1,3 metros y un modo de control feedback. Aquí podemos ver lo que habíamos descrito en el cuadro que habíamos mencionado al inicio. Mi nombre es Milagros Quispe Cuellar y continuaré con los lazos de control del área 300. A continuación tenemos el lazo FM301.1. Este lazo tiene como variable controlada el caudal de ácido acético glacial que ingresa al mezclador estático denominado M301 y como variable manipulada el caudal de agua de dilución que ingresa a este mezclador, ya que como producto final se quiere obtener ácido acético al 70%. Como set point del caudal de ácido acético que va a ingresar es de 3,6 metros cúbicos por hora y va a tener un control del tipo feedback. El siguiente lazo es el lazo TIC 301.1. Este lazo va a tener como variable de control la temperatura a la salida del intercambiador de calor. Como se puede observar, aquí hay un sensor de temperatura. Y como variable manipulada, el agua de enfriamiento, el caudal del agua de enfriamiento que va a ingresar al intercambiador de calor. Para el caudal de salida se va a tener un set point de 35 grados y el modo de control es un control feedback. La siguiente área es el área 400, que es el área de almacenamiento de producto acabado. Como productos de este proceso vamos a tener ácido acético glacial que van a ser almacenados en estos tanques, desde el tanque 401 hasta el tanque 405, y ácido acético al 70% que van a ser almacenados desde el tanque 421 al tanque 425. Bueno, es importante el control de la temperatura en los tanques de almacenamiento de ácido acético glacial, ya que la temperatura no tiene que ser menor a la temperatura de congelamiento, que es de 17 grados, pero tampoco debe exceder la temperatura máxima de almacenamiento, que es de 36 grados. Por lo tanto, cada tanque va a contar con un serpentín por donde va a ingresar vapor. Bueno, la caracterización de este lazo, como variable controlada teníamos a la temperatura, variable manipulada es la circulación de vapor en el serpentín. Los set points vamos a tener una activación para la circulación de vapor, que va a hacer que cuando el tanque se encuentre a 20 grados, por el serpentín se va a hacer pasar vapor. Cuando el tanque se encuentra a 30 grados, se va a hacer circular líquido de enfriamiento y se va a cesar la circulación cuando el tanque se encuentra a 25 grados. El modo de control es un control feedback también.
Luego tenemos el área 500, que es el área de tratamiento de gases. En esta área de tratamiento de gases, el equipo principal es la columna de absorción, denominada COL 501. Esta columna va a tener dos entradas. Esta entrada de aquí es la entrada del metanol del proceso, y esta otra entrada es de los subproductos de las distintas etapas del proceso, provenientes de los separadores S201 y S301, que van a tener un 20% volumétrico de vapor de acetato de metilo y otro porcentaje mucho menor de yoduro de metilo. Pero estos gases, si son emitidos al ambiente, van a ser tóxicos. Por lo tanto, al ser pasados por esta columna, van a ser absorbidos por el metanol, de modo que a la salida de la columna vamos a tener un 80% de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y metanol que ha sido arrastrado. Estos gases van a ser dirigidos hacia una caldera donde van a ser quemados, y se va a obtener el dióxido de carbono, que ya puede ser emitido al ambiente. Bueno, en esta área vamos a tener el lazo FPOL 501, donde se va a controlar el caudal de metanol que ingresa a la columna, manipulando la frecuencia de la bomba, ¿no? Que es el que va a mantener constante ese caudal, por medio de un variador de frecuencia. Como la estequiometría de la reacción entre el metanol y el monóxido de carbono para formar ácido acético es de 1:1, esta válvula va a tener un control retio con la válvula donde va a pasar el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, como se muestra en la caracterización del lazo, nuestra variable controlada va a ser el caudal de metanol a la entrada de la columna de absorción 501. Las variables manipuladas van a ser la frecuencia en la bomba B101 y la frecuencia en la bomba B121, y los set points para el metanol va a ser de 5.057 kilogramos por hora, y para el monóxido de carbono tiene que ser de 4.845 kilogramos por hora. El control va a ser feedback para la bomba 101 y va a haber un control retio con la bomba 121. Eso sería todo por mi parte. Bueno, aquí vamos a ver los programas ladder que hemos diseñado a partir de los procesos que hemos escogido de todo el flowsheet. En el proceso 1 tenemos la reacción de carbonilación de metanol con monóxido de carbono. Esta reacción ya la habíamos comentado en el apartado de lazos. En este reactor ocurre una reacción de carbonilación de metanol con monóxido de carbono, que es altamente exotérmico. Esta reacción se da entre 150 y 200 grados Celsius. Sin embargo, el set point o la temperatura idónea para trabajar es de 190 a 200 grados Celsius. Como habíamos comentado, al ser esta reacción exotérmica tenemos que controlar la temperatura. ¿Cómo lo hacíamos? Con el caudal del agua de refrigeración o con la temperatura de entrada de la corriente de metanol. Para este caso hemos visto el lazo que se encargaba de manipular el caudal del agua de refrigeración. Entonces, aquí tenemos las características del lazo que ya lo habíamos comentado antes, que controla la temperatura del reactor, manipula el caudal del agua de refrigeración y tiene un set point de 190 grados. Y el modo de control es control feedback. Aquí tenemos el control ladder que hemos realizado. Lo vamos a poner más de cerca y aquí la explicación. Entonces, el proceso 1 sería la reacción de carbonilación de metanol con monóxido de carbono. Entonces, en el primer apartado se enciende el interruptor I1 para automatizar el control de temperatura del reactor R201, que va a pasar a activar esta función de aquí, la función set M1. Entonces, al activarse esto, también se activa el de aquí, el del lado izquierdo, el M1, que va a mandar una señal discreta. Como ejemplo tenemos los 16.000. ¿Qué pasará por un conversor para pasarlo a una variable real? Que sería Q1. Esta variable real queda registrada en R1. Manda la señal y pasará a un multiplicador. Que este multiplicador nos va a dar la información de la temperatura que tenemos, ya que en este momento lo tenemos en valor contable y lo vamos a tener con el multiplicador ya a un valor más conocido, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esta temperatura, la vamos a registrar en R5 y
va a ser comparada de dos formas. En el primer apartado va a pasar a un comparador LT Real. ¿Cómo funciona este comparador? Pues si la temperatura es menor a la que hemos colocado como objetivo, que es 190 grados Celsius, va a mandar una señal a M2. Este M2 posteriormente lo tenemos en función NOT, para que sí o sí mande señal, a menos que le pase que se encienda este M2 y se desactive, ¿no? Porque está en función NOT. Entonces, ¿qué sucede? Que si nuestra temperatura es menor a lo que hemos fijado, que es 190, va a mandar señal, se va a encender M2 y aquí, como la función NOT, se va a abrir y va a dejar de mandar señal a la válvula Q1. Esta válvula Q1 es la válvula de refrigeración. Por lo tanto, si la temperatura es muy baja, menor a 190 grados Celsius, se cierra la válvula de refrigeración y permite aumentar la temperatura. Entonces, eso lo hemos visto por el apartado de si es menor. Ahora, si la temperatura es mayor, aquí tenemos otro comparador, el GT Real. Entonces, lo vamos a comparar con la temperatura de 200 grados Celsius. Ya, ahora aquí hemos fijado, esto ya es de parte del grupo, que el control de temperatura en el rango de 190 a 200, si pasa de 200 grados Celsius se va a abrir la válvula de enfriamiento, pero solamente por 20 segundos. Con el fin de que reduzca la temperatura, pero que tampoco se pase de la temperatura y vayamos al otro extremo, ¿no? A que sea demasiada baja la temperatura. Entonces, M1 manda la señal. Nuestro registro R5 se compara con 200 grados. Si es mayor, manda la señal y va a lo que sería una señal de timer, o sea, a un timer del tipo OFDP. ¿Cómo funciona este timer? Pues básicamente deja pasar la señal durante el tiempo que tú lo coloques. Nosotros le hemos colocado 200 dB, que serían 20 segundos, ¿no? Entonces, si la temperatura es mayor a 200 grados Celsius, manda señal al OFDT. El OFDT libera la señal y la manda a una memoria 3. Y esta memoria 3 va a quedar activada por 20 segundos. Entonces aquí en M3 se cierra el circuito, permitiendo pasar la señal. Pasa la señal, pasa por la función, pasa por M2 que está en función NOT, por lo que permite pasar la señal. Y va a activar la válvula de enfriamiento Q1. Pero esto solamente lo va a hacer durante 20 segundos. Entonces, al activarse la válvula de refrigeración, esta temperatura que era mayor a 200 grados Celsius va a disminuir. Ahora, además de eso, contamos con un pulsador de seguridad I3 que va a activar la función reset de M1, haciendo que todo el proceso se pare, ¿no? Separaría el análisis de la variable de la señal discreta, separaría todo el proceso de aquí de los comparadores y también Q1 se cerraría, ¿no? La válvula Q1 se cerraría. Y eso sería todo el proceso ladder, el programa ladder que hemos realizado para el proceso 1. Controlar la temperatura del fondo de la columna, ya que la composición del producto de salida está directamente relacionada con el vapor que entra al reboiler KR301. Por ello es importante regular el caudal de vapor de ingreso de este reboiler, el que mostramos en la pantalla. Es importante regular el caudal de vapor de ingreso a este reboiler. En este sistema de control se tiene que el lazo de control T-Col 301.1 que va a controlar la temperatura del fondo de la columna de destilación. Con ello también va a controlar la composición del producto de salida, regulando el caudal de vapor que entra al reboiler KR301. Debemos crear el programa PLC VersaPro para controlar la temperatura del fondo de la columna de destilación, sabiendo que si la temperatura es 117 grados Celsius, se descarga el producto de salida de la columna de destilación. Tenemos los siguientes datos del lazo de control. El ítem, que es el T-Col 301.1, que es la columna de destilación. La variable controlada va a ser la temperatura de los fondos de esta columna de destilación y la variable manipulada va a ser el caudal de vapor de ingreso al reboiler KR301. Nuestro set point o temperatura a la que debemos llegar es 117,4
17,6 grados Celsius. El modo de control va a ser un control feedback. Y bueno, tenemos como las siguientes observaciones del proceso, que bueno, podemos apreciar que la temperatura del fondo de la columna de destilación también depende del flujo de alimentación que ingresa como alimentación de la columna. El Kirel Reboiler o KR301 tiene como finalidad el intercambio de vapor entre el líquido que sale por las colas de la columna de destilación. También va a intercambiar, va a haber con la finalidad de intercambiar o evaporar parte del líquido que sale por las colas de la columna de destilación. Y bueno, los procesos manipulados por el KR301 son una mezcla de multicomponentes de productos orgánicos. En su mayoría podemos tener ácidos acéticos, agua, trazas de ácido propiónico y agua de servicio en estado gas o líquido. El líquido de las colas, o que va a estar en el fondo de la columna, ingresa como entrada a la carcasa del intercambiador KR301. Entonces tenemos el siguiente esquema simplificado del proceso. Podemos observar que si sale de los fondos de la columna a una mayor temperatura de 117,6 grados Celsius, estaría demasiado caliente, entonces se va a abrir la válvula Q1, esta válvula Q1. Bueno, porque estaría demasiado caliente. Esta válvula Q1 que sería de nitrógeno para enfriar los fondos. Y si sale de los fondos de la columna con una temperatura igual a 117,6 grados Celsius, que es nuestro set point, estaría en la temperatura correcta, entonces se abre la válvula Q2, que alimenta al reboiler KR301. Acercándonos más, este sería el diagrama simplificado del proceso. Tenemos la columna de destilación y el reboiler KR301. Este siguiente apartado es el programa ladder que hemos propuesto, un proceso de control de temperatura del fondo de columna de destilación, y si la temperatura es mayor a 117,6 grados Celsius se va a abrir la válvula de nitrógeno Q1, y si para enfriar los fondos, y si la temperatura es igual al set point 117,6 grados Celsius se va a abrir la válvula de los fondos de la columna de destilación Q2 para la entrada del reboiler KR300. Bueno, tenemos lo que acabamos de mencionar, que para el proceso número 2 se va a presionar el interruptor I1, que mandará una señal a una función set de memoria M1. La memoria mandará una señal que pasará a un conversor para pasar de señal discreta análoga o into real. Aquí lo observamos. Y registrará el valor en el registro R1. Luego pasará a un multiplicador real o mulreal con la finalidad de tener el valor de temperatura a un rango conocido, el mulreal. Y el valor multiplicado se registrará en R5. Y bueno, la temperatura registrada en esta registradora R5 pasará a un comparador GT real que verá si la señal es superior al valor seleccionado, es decir, 117,6 grados Celsius. Y bueno, de ser mayor, aquí tenemos, ¿no? Si de ser mayor va a mandar una señal y activará la válvula Q1 que abrirá el flujo de nitrógeno a 87 grados Celsius y va a enfriar la alimentación para disminuir este incremento de temperatura en los fondos. Este registro continúa hasta que pueda pasar por el comparador EQ real, que evaluará el valor y verá si es igual al valor seleccionado, que es 117,6 grados Celsius. Y bueno, si es igual, va a mandar la señal y va a abrir la válvula Q2 de fondos de la columna de destilación. Si es igual, va a mandar la señal y va a abrir la válvula. Y por último, se tiene un interruptor de seguridad I3 para cortar el proceso con la función reset de M1. Aquí está nuestro interruptor I3 y la función reset con la memoria 1. Eso sería. Muchas gracias. Pasamos con el siguiente proceso. Bueno, ahora continuando con la presentación, vamos a
explicar nuestro proceso número 3, el programa ladder que hemos hecho por el proceso número 3, disculpe, que es la separación líquido-gas en este separador S202. Este separador, vamos a empezar describiendo el equipo. Un separador líquido-gas es un equipo utilizado en la industria para separar, tal como dice su nombre, los componentes líquidos y gases. Este dispositivo se emplea comúnmente en industrias donde es necesario separar estos dos tipos de fluidos. Y bueno, el principio básico detrás de este separador líquido y gas es la diferencia de densidades entre los líquidos y los gases. Al ingresar la corriente mixta al separador se permite que los líquidos más densos se ascienden en la parte inferior. Los líquidos más densos, como su mismo nombre lo dice, tienen más densidad, tienen más peso por el volumen que ocupan, así que lo que sucederá al ingresar al separador será que estos caen por la parte baja del equipo, mientras que por la parte superior, los gases que tienen menor densidad que los líquidos, los gases ocupan el volumen del recipiente que los almacena, se irán por la parte superior para así separar estos dos tipos de fluidos. Y como indica, se debe crear el programa PLC en VersaPro para controlar el nivel del separador para así evitar fugas, sobre todo de los líquidos, o derrames no deseados que generen daños al equipo o a nuestro proceso en general. El daño de un equipo perjudicará a todo el proceso. Bueno, nuestro objetivo es controlar el nivel de este separador mediante la manipulación del caudal de salida. Este, y aquí vamos a escribir el lazo de control. El ítem de, el ítem de nuestro lazo es LS2021. La variable controlada es el nivel de separador. La variable manipulada es el caudal del líquido de la salida, tal como dijimos. El set point, nuestro nivel al que deseado para el separador es 0.6 metros y vamos a utilizar un modelo de control feedback o de retroalimentación. El programa ladder con el cual vamos a controlar el separador, el nivel del separador, lo presentamos a continuación. Y bueno, nos describe que el nivel del separador líquido-gas no debe ser mayor a 0.6. Si esto ocurre, se debe abrir por completo la válvula de salida S202. Ahora vamos a escribir el programa. El programa empieza encendiendo esta salida virtual M00001. Y bueno, empezamos con un into real donde insertamos variable, nuestra variable real que luego va a ser comparada con una variable virtual de acuerdo al programa. Este, el sensor mandará la señal discreta que pasará por un conversor para pasarlo a variable real. La variable real se va a ser registrada en R1 y luego pasará por un multiplicador, el real, para saber el valor del nivel registrado. Y este se registrará en R5. Como mencioné, y acá corrijo un poco lo dicho, este, nuestro input real va a recibir una señal discreta, lo cual lo va a convertir en una variable real. Y la variable real la va a pasar por el multiplicador para luego obtener nuestro nivel, el nivel que va a ser registrado, el que debe ser menor a 0.6, menor o igual. Luego, este nivel registrado en R1 va a pasar por un GT real
lo cual hará una comparación de estos dos valores. Ponemos siempre el valor, nuestro valor real en el IN1, el valor que queremos obtener en el IN2 para que cuando nuestro nivel, nuestra variable real sea mayor que el nivel que queremos obtener, lo que se obtenga de aquí es una señal verdadera. Y al obtener una señal verdadera, va a activar esta nueva salida virtual que es M6. Cuando se activa M6, recordemos que este M1 ya está activado porque con el M1 empieza el programa. Este M1 y M6 de la parte inferior se van a cerrar, con lo cual al activarse M6 porque nuestro nivel es mayor al deseado, se activa esta salida virtual Q6, que es la que enciende la válvula S202. Esa es la descripción del programa y la descripción de los programas anteriores. Eso es todo y bueno, muchas gracias por su atención.